Bueno, entonces vamos a iniciar. Para el tema de hoy vamos a abarcar dos simulaciones y una de ellas la vamos a trabajar en físico. Entonces la primera que vamos a hacer es un inversor de giro utilizando Arduino y la segunda va a ser un control de velocidad de un motor. ¿Listo? Entonces para la primera simulación, que es el inversor de giro, que es este montaje que vemos a continuación, tenemos que hablar sobre las funciones. ¿Por qué? Porque el código que yo realicé implementó funciones. Tal como les había dicho la clase anterior, que para la clase de hoy vamos a trabajar un poco las funciones para que ustedes entendieran y vieran la aplicación de este tema. Entonces retomamos el concepto de una función y decimos que es un conjunto de líneas de código que se implementan para realizar alguna tarea en específico. Entonces estas funciones generalmente tienen dos propósitos de implementación. El primero de ellos es debido a que en muchas ocasiones nosotros implementamos, digamos, una gran cantidad de código repetido y en vez de estar repitiendo ese código en diferentes partes del programa, lo que podemos hacer es crear una función y llamar esa función para, pues, para reciclar ese código. Entonces esto nos permite reducir la cantidad de código y obviamente, como ustedes saben, estos dispositivos poseen una memoria limitante. Entonces, entre menos cantidad de código tengamos, pues va a ser mucho mejor. El otro motivo, razón por la cual nosotros implementamos funciones es para poder descomponer un problema grande o una tarea grande en diferentes tareas o problemas pequeños. Entonces tenemos las dos funciones principales, que es el void setup y el void loop. Entonces, si ustedes se acuerdan, el void setup era una de las funciones principales de Arduino con la cual nos permitía realizar la inicialización del programa. Entonces, acá generalmente nosotros programamos lo que son la configuración de los pines. Y a diferencia del void loop, esta función se ejecuta una vez inicializado el programa. Es decir, que después de esa ejecución no se va a volver a utilizar esta función. A diferencia del void loop, que como ustedes saben, el código ingresado en esta función se repite de forma cíclica hasta que nosotros apaguemos el dispositivo. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de una función creada. Esta función se llama cuadrado, es de tipo double y retorna un valor. No todas las funciones retornan un valor, depende de lo que ustedes quieran. Simplemente puede ser, por ejemplo, void cuadrado, paréntesis, y el código que queremos que haga acá. O también puede ser, como en este caso, que decimos que esa función va a devolver un resultado digamos, a la función principal. Digamos, en el void loop nosotros escribimos cuadrado, paréntesis y enviamos cualquier número. Entonces aquí, de ese void loop, por ejemplo, a ver, tenemos por ejemplo en este código, entonces digamos que en este void loop nosotros tenemos esa función cuadrada, en vez de derecha que diga cuadrado. Entonces, él lo que hace es saltar a esa función, digamos, supongamos que aquí dice cuadrado, y entonces ejecuta todo lo que hay acá y luego se devuelve y continúa con el resto del programa que hay presente en el void loop. Listo, entonces, para que no se les olvide, estas funciones pueden devolver un valor o puede simplemente no devolver ningún valor. Entonces aquí tenemos el código para un inversor de giro de motor, pero lo vamos a analizar más bien en el programa de Arduino ya que lo vemos con colorcitos. Aquí tenemos el esquema en Proteus, entonces tenemos los botones habituales para un inversor de giro que es el de marcha hacia la derecha, marcha hacia la izquierda, el de paro, tenemos el motor. Obviamente tenemos sus relés. Entonces, si se acuerdan, yo les decía que con Proteus ustedes podían hacer muchas de las aplicaciones que venían haciendo en Cadécimo. Por ejemplo, en este caso, vemos un relé
vemos un relé y entonces básicamente lo que se hace es que cuando se alimenta esta bobina, los contactos de ese relé van a cambiar de posición. Listo. Aquí tenemos tres LEDs. Esos tres LEDs eh, me van a indicar ciertas cosas. Por ejemplo, eh, en este caso, este LED me sirve para marcha hacia la derecha. Este LED me sirve para indicar si el motor está marchando hacia la izquierda. Y este LED me indica si el motor se ha parado. Entonces, bueno, vamos a proceder a revisar el programa de cómo se construyó. Entonces tenemos tres entradas. Un botón de paro, un botón de marcha a la derecha y un botón de marcha hacia la izquierda. Estas son tres entradas al Arduino. Y tenemos eh, tres salidas, que sería pues el de marcha hacia la derecha, marcha hacia la izquierda y el LED de paro, que son estos que se ven acá. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, por el pin 5 tendríamos para marcha hacia la Profe, derecha. una pregunta. Sí, señor. En el Arduino, ¿cómo sabemos cuáles son las, o sea, en el Arduino, pero en el programa que usted nos estaba mostrando, ¿cómo sabemos cuál es la entrada y cuáles son las salidas? Acá, Ahí. acá. Acá yo recuerden que ustedes programan Ah, ok. esos pines como entradas y salidas. Por ejemplo, entonces aquí coloco pin mode, el botón de paro. Entonces yo coloqué que el botón de paro era el número uno. Entonces aquí lo que dice es pin mode, dice el pin uno, configúremelo como entrada. Ahora con el botón de izquierda. Entonces el botón de izquierda es el 3. Entonces aquí lo que dice que el botón 3 lo va a configurar como entrada. Y igualmente con las salidas. Entonces aquí el de marcha hacia la derecha lo inicialicé en 4. Esta variable la inicialicé en 4, entonces aquí la estoy utilizando. Entonces, marcha hacia la derecha, es decir, 4, el pin 4 lo estoy configurando como una salida. Es decir, que esto no es necesario hacerlo, esto no es obligatorio, esto depende en la forma de que ustedes programan. Yo considero que es más sencillo utilizar digamos, estas variables, ya que ustedes pues no se tienen que estar grabando el pin que corresponde a cada cosa, sino que ustedes simplemente pues hacen referencia al nombre y no al pin y es más fácil. Digamos, de pronto ahorita no es digamos, no es complicado porque solo tenemos tres entradas y tres salidas. Entonces, es decir, seis pines. Pero supongamos que estamos trabajando con algo muy complejo, no sé, por ejemplo, que estemos usando los 20 pines de este Arduino. Entonces, va a ser más difícil poder identificar del 1 al 20 de manera sencilla. Entonces, por eso se utilizan estas variables. Bueno, entonces iniciamos en el void loop. En el void loop tenemos una estructura condicional if y else if para eh, revisar si el botón de derecha se ha accionado o si el botón de izquierda se ha accionado. ¿Listo? Es decir, el botón para que el motor gire hacia la izquierda o el motor gire hacia la derecha. Entonces, en este caso, eh, ¿qué tenemos? Entonces dice aquí, sí, digital read, recuerde que con la sentencia digital read o la instrucción digital read nosotros podemos leer, eh, pues podemos leer una entrada. Entonces aquí colocamos botón derecha. Entonces botón derecha pues es el pin 2, ¿no? Entonces básicamente lo que está diciendo aquí, si, si por el pin 2 le entra un uno, es decir, un estado alto, entonces vaya a la función derecha y ejecute las instrucciones que estén en la función derecha, que es la que vemos aquí a continuación. ¿Listo? Entonces, en esta función identificada con el nombre derecha, tenemos aquí adentro, tenemos un while. Entonces, este while es para que ejecute estas instrucciones siempre y cuando el botón de paro no se haya accionado. Si el botón de paro se acciona, él eventualmente va a salir de este void, bueno, de la función. Es decir, perdón, va a salir de este bucle. Entonces, ¿qué hace él? Entonces, fíjense, entonces él dice, mientras el botón de paro no se haya accionado, márcheme el motor hacia la derecha. Entonces, por eso tenemos la sentencia digital write
para enviar un estado alto por el pin de marcha a la derecha, que es este que vemos a continuación, que es el 4. Entonces, mientras ustedes no accionen el botón de paro, él se va a quedar aquí en ese bucle, no va a responder a ninguna otra orden. Entonces, ¿esto se hace con qué motivo? Con que el motor esté protegido si llegamos a accionar el botón de marcha hacia la izquierda. Entonces, de hecho, lo podemos ver aquí en un momento. Entonces, espera, abramos este. El control de velocidad. Entonces, creo que es este. Bueno, entonces aquí lo tenemos. Entonces, fíjense, nosotros iniciamos la simulación y, digamos, vamos a marchar hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Entonces, fíjense que le damos marchar hacia la derecha y si le intentamos dar marcha hacia la izquierda, el motor no nos hace caso. Incluso así nosotros accionamos este botón, él no nos va a hacer caso. Esto se hace con el fin de proteger el motor, que la única manera para que se pueda marchar hacia otro lado es que nosotros paremos el motor. ¿Listo? Bueno, entonces por ello es que está ese bucle while ahí. Entonces inmediatamente nosotros accionamos el botón de paro, es decir, eh, se pone en un estado alto, es decir, esto que vemos acá abajo, este botón de paro, es decir, fíjense que aquí está por el BCC, entonces cuando accionamos este botón de paro, viene y se alimenta con 5 voltios el pin 1 del Arduino y consecuentemente eh, pues se para, ¿no? El motor se para. Entonces, ¿cómo lo paramos? Entonces, obviamente el de marcha hacia la derecha lo vamos a poner en cero. Aquí la vamos activado. Ahora desactivamos el de marcha hacia la derecha y vamos a encender el LED de paro para indicarnos que el motor se ha parado. ¿Listo? Y esperamos un tiempo prudente para que el motor finalice, pues digamos si llegue a su velocidad cero, ¿listo? Esto con el fin de poder, pues garantizar de que el motor no se vaya a dañar, porque si el motor lo paramos y si él todavía sigue con una velocidad y luego lo queremos hacer girar hacia el sentido contrario, pues ¿qué va a pasar con el motor? Pues se va a dañar, ¿listo? Bueno, y después de esos 4 segundos, pues apagamos el LED para indicar de que ya el motor está en funcionamiento, ya se puede utilizar. Entonces, nuevamente fijémonos en esto. Entonces, volvamos a simular. Entonces, le damos marcha hacia la derecha y lo paramos. Entonces, fíjense que el LED indicador, entonces fíjense que el motor no nos responde hasta que pase esos 4 segundos y ahora sí el motor nos va a responder. ¿Listo? Fíjense que cuando le doy marcha hacia la izquierda, me aparece el otro LED indicador. Y fíjense que eh, que estos contactos cambian digamos en este va a cambiar este, ¿sí? Entonces fíjense, por aquí se alimenta 12 voltios y por aquí se alimenta tierra. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya ahí tenemos casi todo el código explicado. Vamos a proceder a mirar la de marcha hacia la izquierda. Entonces, por eso aquí hay un if y un else if. Entonces se dice que si el botón de derecha está accionado, entonces pues va a la función derecha. En caso de que no se haya accionado ese botón de derecha, entonces salta al else if y revisa si el botón izquierda se ha accionado. ¿Listo? Entonces, si el botón izquierda se ha accionado, ¿qué pasa? Entonces él viene aquí y ejecuta la función izquierda. Entonces él inmediatamente salta el resto del código que haya y viene acá, ¿sí? Y ejecuta lo que hay acá. Entonces esta función es idéntica a la de la función de marcha hacia la derecha. Y bueno, es lo mismo. Entonces está el while, donde pregunta que si el botón de paro se ha accionado. Entonces, si el botón de paro no se ha accionado, él va a tener el motor marchando hacia la izquierda de forma indefinida.
En el momento en que se accione el botón de paro, él va a salirse de este bucle y va a proceder a apagarme el motor, obviamente, y luego a indicarme con el LED de paro, activármelo para indicar de que el motor pues se ha parado. Luego el delay para esperar de que el motor llegue a su velocidad de cero y eventualmente apagamos el LED de paro para indicar que ya podemos utilizar el motor. Entonces, eh, con ello ya tendríamos explicado la parte del inversor de giro de un motor utilizando lenguaje estructurado mediante Arduino. No sé si tengan alguna duda, Profe, tengo una pregunta. señor. En esa función void loop, ahí donde dice if digital read botón derecha, 2 iguales uno, abajo en donde está el corchete, Acá, dice derecha y dos paréntesis. ¿Qué significan esos paréntesis? ah, es que así se escribe. Cuando ustedes van a leer ustedes escriben el comando digital read y colocan ahí la variable que van a leer, el pin que van a leer. Recuerden que van igual, fíjense que con el digital write también se coloca unos paréntesis. Entonces le está diciendo, escriba una salida digital. Entonces, ¿cuál pin? Este pin. ¿Y qué valor? Pues un no estado alto. Y pues en lectura ustedes únicamente leen, como no escriben, entonces únicamente hay que indicar de que nos den el pin. Profe, otra pregunta. Sí, señor. Digamos, si yo conectara los pulsadores o interruptores a los pines análogos, yo le coloco lectura análoga, ¿no? Analog Sí, read. claro, obvio. Sí, si no, no le va a funcionar. Pero en ese caso, qué pena, en ese caso, ¿cómo manejaría yo a qué debe ser igualada el valor numérico? O sea, 1 o 0, o debo hacerle otro No, tipo de valores, eh, true o falso. pues en ese caso yo utilizaría la de que 0 voltios y 1024 es 5 voltios. Entonces, él lee es un número, ¿no? Él a la final lo que nos lee es un número. Un número comprendido entre 0 y 1024. Ustedes podrían decir sin problema, digamos que después de 800, algo así, después del valor 800, que lo tome como un 5. Porque quizás, digamos, con la fuente que tengan, de pronto no les dé los 5 voltios y pues, si no, de pronto que les dé 4 8 voltios y eso a la final ya no les va a dar 1024, sino de pronto por ahí 980, 70, y él no lo va a tomar como un 1. Entonces, lo recomendable sería que de pronto utilicen un valor, digamos, de 800, 900. Entonces ustedes preguntan si el valor es, si el valor es mayor a 900, entonces es como si se fuera accionado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces luego procedemos a ver las entradas analógicas y PWM con Arduino. Entonces, el Arduino posee unos módulos de entrada analógicos y un módulo de salida analógico, pero la diferencia es que el módulo analógico de entrada del Arduino es un módulo puro, mientras que el módulo analógico de salida del Arduino no es puro. Es decir, que nosotros para poder construir señales analógicas para las salidas, lo que hacemos es partir de señales digitales. ¿Listo? Mediante señales digitales nosotros construimos señales analógicas. ¿Listo? ¿Cómo? Mediante la modulación por ancho de pulso o que se conoce como PWM. Eso lo vimos alrededor de 4 clases atrás. Mientras que las entradas analógicas sí directamente nos lee ese valor. Entonces, tenemos que, al igual que las entradas y salidas digitales, las entradas analógicas nos leen valores entre 0 y 5 voltios. Y para el caso de Arduino 1, la resolución es de 10 bits, es decir, de 1024 datos. Entonces, recordemos, 2 a la 10 nos daría un total de 1024. ¿Esto qué significa? Entonces, como tenemos valores entre 0 y 5 voltios, entonces dividamos esos 1024, digamos, perdón, esos 5 voltios entre 1024.
¿Listo? Entonces nos daría esta cantidad. Bueno, entonces dividimos los 5 voltios entre 1024, que es la resolución de bits del Arduino, y nos da 0.004 voltios. Entonces voy a multiplicar esto por 1000 para tenerlo en milivoltios y que lo podamos entender un poquito más. Entonces al multiplicarlo por 1000 obtenemos 4.88 milivoltios, es decir que esta es la sensibilidad de señal de entrada del Arduino. ¿Qué quiere decir esto? Que el Arduino es capaz de leer diferencias de voltaje a la entrada de 4.88 milivoltios. Es decir, que si ustedes le van a mandar señales, por ejemplo, de 1 milivoltio a la entrada, él no las va, digamos, él no las va a comprender, ¿sí? Para él, las señales más pequeñas que él puede reconocer es de 4.88 milivoltios. Es decir, que el siguiente, este sería, digamos, el 1, luego el valor de 2 sería este, luego el valor de 3 sería, pues, el que más 4.88 y así hasta llegar a 1024, ¿listo? Entonces, esta es la sensibilidad de este Arduino. Si ustedes desean un equipo, digamos, requieren medir señales mucho más pequeñas que 488 milivoltios, digamos, con un sensor o lo que sea, ya requieren un dispositivo mucho más complejo, ¿listo? Por ejemplo, si tuviéramos una resolución de 12 bits, entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos 4096 datos. Entonces, si dimos esos 4096, perdón, si dimos 5 entre esos 4096, tendríamos, y luego lo multiplicamos por los milivoltios, tendríamos 1.22 milivoltios. Es decir, que si tuviésemos 12 bits de resolución, podríamos eh, comprender diferencias de 1.22 milivoltios a la entrada del Arduino. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Bueno, listo, entonces ya procedemos a ver el tema de conversión entre señales análogas y señales digitales. Entonces, ¿por qué nosotros convertimos señales analógicas en señales digitales? Entonces, uno de los motivos principales es para facilitar el procesamiento de dichas señales, tal como la codificación y la comprensión. ¿Listo? Entonces esto, aparte de esto, esas señales digitales nos permite más inmunidad al ruido. Entonces, fíjese en una señal analógica, si tiene ruido, pues el ruido va a estar en todo lado, ¿no? En todo esto, ¿no? Mientras que en una señal digital, pues no. Entonces, ¿qué tendríamos? Mire, tal como está, el ruido estaría únicamente enfocado en la parte de arriba. ¿Listo? Mientras que una señal analógica, el ruido estaría a través de toda la señal y pues o sea, estas señales las afecta más el ruido o interferencias, otro tipo de interferencias. ¿Listo? Bueno, entonces para poder realizar estas conversiones entre señales analógicas a señales digitales, nosotros debemos utilizar dos procesos, uno que se conoce como cuantificación y el otro como codificación. Entonces, cuando hablamos de cuantificación, lo que nosotros hacemos es tomar la amplitud de la señal analógica y asignarle un valor, ¿listo? Tal como vemos acá, aquí nosotros estamos haciendo la cuantización, entonces fíjense, en esta la señal analógica, la que está en azul, y estamos obteniendo valores discretos que nos representan las amplitudes de esa señal, ¿listo? Y la codificación básicamente es asignarle un valor numérico o binario a, digamos, a esa cuantización que nosotros adquirimos. Entonces, digamos, en este es un valor de 3. Entonces, a la hora de mandarlo en binario, pues es 0, 11 y así sucesivamente. Digamos, el 7 es 1, 1, 1, listo. Entonces, esto es la codificación para poder, obviamente, manipular dicha señal en el código. Digamos, en este caso que trabajamos Arduino. Entonces, es muy importante tener en cuenta que entre mayor sea la resolución de bits, pues mejor va a ser la señal que adquirimos. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Una señal con menos resolución de bits y una señal con más resolución de bits. Entonces, si tenemos menos resolución de bits, pues la señal que nosotros estamos muestreando, pues va a tener más pérdidas que una señal con más resolución de bits. Porque fíjense que esta señal es más acorde a la señal análoga, o sea, su reconstrucción es más acorde a esta señal.
mientras que en este caso no. En este caso es una historia distinta. Bueno, entonces es muy importante. Entonces, si ustedes quieren baja pérdida de información, pues tienen que utilizar un dispositivo con una alta resolución de bits. Bueno, entonces luego procedemos a hablar del PWM. Entonces, si ustedes se acuerdan, eh, tenemos que el PWM es la modulación por ancho de pulso y este método nos permite generar salidas, perdón, nos permite generar señales analógicas desde señales digitales. Entonces, si ustedes se acuerdan, en lo que veíamos hace alrededor de un mes, nosotros teníamos unas señales cuadradas y nosotros íbamos cambiando el ciclo de trabajo. ¿Listo? Entonces, esa variación del ciclo de trabajo nos permitía enviar un valor de voltaje eh, pues a la carga, sea un bombillo, sea lo que sea, un motor. Entonces, ¿cómo? Entonces, es sencillo. Entonces, digamos en este caso que tenemos el 25% de la señal en uno y el 75% de la señal la tenemos en cero. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 voltios y le sacamos el 25%, ¿qué tenemos? Tenemos 1.25 voltios. Entonces, ese es el valor promedio o el valor DC que va digamos que va a tener la carga, ¿no? Es lo que le vamos a enviar finalmente a la carga, por ejemplo, un bombillo. Entonces ustedes van a ver que ese bombillo se, se prende, digamos, con menos iluminación que si fueran 5 voltios. ¿Listo? Entonces miremos ahora, con uno de 50%, o sea, con un ciclo de trabajo mayor, entonces, ¿qué tendríamos? 5 por 0.5 nos daría 2.5 voltios. Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, esto es lo que se conoce como modulación por ancho de pulso. Entonces, claro, como en las salidas digitales nosotros únicamente podemos enviar voltajes de 0 o 5 voltios. Si utilizamos el PWM, pues podemos enviar valores entre 0 y 5 voltios. En este caso, por ejemplo, les mostré que podemos enviar 1.25 voltios, aquí 2.25, aquí 3.75 y pues podemos enviar valores distintos a esto. O sea, no estamos ligados que tiene que ser 25, 50, no. Puede ser 10, puede ser 5%, etcétera. ¿Listo? Entonces, el Arduino 1, el que estamos usando, nos ofrece 6 pines PWM para poder obtener salidas analógicas, que son los que vemos acá. Entonces, fíjense que aquí dice PWM y aparece este simbolito, que es el pin 11, el pin 10, el pin 9, el pin 6, el pin 5, el pin 3. ¿Listo? Bueno, entonces cualquiera de estos pines nosotros los podemos configurar como PWM. Ahora veremos una aplicación donde utilizo un pin PWM. Entonces veamos un ejemplo de una señal que pues digamos la obtenemos a partir de una señal PWM. Entonces fíjense que cuando el ancho de pulso o el ciclo de trabajo es bajo, pues el voltaje de la señal es alto. Entonces, fíjese, cada vez como vamos aumentando el ciclo de trabajo, pues va aumentando el voltaje de la señal. ¿Listo? Y en su máximo, pues llegamos al máximo. ¿Listo? Entonces, fíjense que comparada con esta, aquí nosotros estamos utilizando un ciclo de trabajo de casi el 100% en su punto final. Por ello es que el voltaje de la señal aumentó en comparación de este. ¿Listo? Entonces, fíjense que con este tipo de métodos nosotros podemos adquirir señales analógicas. Obviamente, para ustedes poder construir, por ejemplo, una señal sinusoidal de este tipo, ustedes tienen que colocar un filtro a la salida. Eso lo podemos ver más adelante, un filtro RC, una resistencia y un condensador en serie. Y así pueden, digamos, volver continua esta señal. Entonces, esto que ustedes obtienen a la final, esta sería la señal que ustedes les da el pin del Arduino, ¿no? Esta señal en verde. Y si ustedes colocan un filtro RC, ustedes pueden reconstruir esta señal. Entonces, claro, como el filtro lo que hace es volver continua esta señal y se obtendría una señal de esta.
Yo creo que en una clase o en dos clases haré una práctica de eso para que ustedes puedan ver cómo se puede construir una de estas señales. Entonces, ya teniendo estos conocimientos claros, procedemos a revisar la aplicación del control de giro de un motor. Aquí está el esquema en Proteus. Entonces tenemos aquí el motor. Este diodo que está acá no le presten atención, ignórenlo. Aquí tenemos los botones de inicio y parada. Y aquí tenemos unos tres LEDs indicadores para decirnos cuando el motor va a velocidad alta, cuando va a velocidad baja y cuando va a velocidad media. Aquí tendríamos nuestra entrada. Aquí estoy simulando como si fuera pues digamos un sensor, por así decirlo. Aquí estamos variando los voltajes de entrada. Entonces, como coloco un potenciómetro acá, pues ustedes saben que la resistencia el voltaje depende de la resistencia y de la corriente. Entonces, si ustedes cambian la resistencia del circuito, pues van a hacer variar el voltaje y la corriente. Entonces, claro, entonces aquí vamos variando esta resistencia y hacemos que el voltaje que le entra al pin a cero, que es el pin analógico, pues varíe, ¿listo? Bueno, creo que, bueno, y aquí está el transistor. Si de pronto ustedes no han visto nada de electrónica básica, entonces les comento que un transistor lo pueden ver como un switch, ¿listo? No es la única aplicación, pero es una de las aplicaciones principales que tiene un transistor. Entonces, si ustedes le envían, digamos, un estado alto acá, lo que hacen es que él se cierre o él se abra. Digamos, si le enviamos 0 voltios, lo que él hace es abrirse. Y si lo activamos, lo cerramos. Es como el relé, ¿listo? Lo que pasa es que como nosotros estamos, pues estamos implementando, pues colocar un relé va a salir más costoso, ¿no? Un dispositivo de estos vale alrededor de 300 pesos, entonces adquirirlo es muy fácil, ¿listo? Bueno, entonces voy a mostrarles el código para que lo vayamos analizando. Entonces tenemos la entrada del potenciómetro, que es por el pin a cero, es esta. Tenemos la salida del motor. Bueno, no, esta no es, perdón. Esto es una variable que la vamos a relacionar con esa entrada, ¿listo? Bueno, ahorita la miramos. Tenemos estas que hay acá. Entonces, las entradas son estas dos. El botón de arranque y el botón de paro. Y vemos que están es acá. Por eso le digo que son dos entradas. Las coloqué como dos entradas, ¿listo? Y las salidas, pues obviamente sería la del LED 1, la del LED 2, la del LED 3 y la de la salida del motor. ¿Listo? Entonces están acá y están configuradas como salidas. Los pines analógicos no son necesario eh, configurarlos. Bueno, los pines de las... Sí, los pines no son necesario configurarlos. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen por default, ¿no? Entonces únicamente se llaman y ya. Bueno, entonces procedemos al void loop y vamos a ir revisando lo que se hizo. Entonces en el void loop primero tenemos un if en donde estamos revisando sí, estamos revisando si el botón de arranque se ha accionado. Es decir, que si ustedes no accionan el botón de arranque, el circuito no les va a funcionar. ¿Listo? Entonces, si el botón de arranque se ha accionado, entonces procede a este while en el cual se verifica si el botón de paro no se ha accionado. ¿Esto qué quiere decir? Tal como en el ejemplo anterior, teníamos que siempre y cuando el botón de paro no se accione, él va a ejecutar todas estas instrucciones que hay acá. En el momento en que ustedes leen el botón de paro, él sale de ese while y pues se me apaga el sistema, ¿listo? Bueno, entonces listo. Digamos que accionamos el botón de arranque y no estamos accionando el botón de paro. Entonces él entra acá y dice, mira, a la variable entrada pod, que fue esta, la que yo les coloqué acá, esta variable global. Entonces está diciendo, entonces a esa variable asígneme lo que tenga
la entrada a cero. Entonces, fíjense en lo que me preguntaba un compañero de ustedes, que dice analog read, ¿sí? En vez de digital read. Aquí en este caso es analog read porque es analógica. Y colocamos el pin respectivo. En este caso estoy utilizando el pin a cero. Bueno, y aquí hacemos un mapeo. ¿Listo? Entonces, este mapeo se hace por una razón. Yo no les había explicado esto, pero bueno, ya se los explico. Lo que pasa es que la resolución de bits del módulo analógico de entrada y del módulo analógico de salida son distintos. En el de entrada nosotros tenemos 1024, tenemos una resolución de 10 bits, ¿listo? Mientras que a la salida tenemos una resolución de 8 bits, ¿listo? Entonces eso nos indica que podemos obtener valores podemos obtener 256 distintos valores, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Para que ese módulo de entrada y ese módulo analógico, ese módulo de entrada analógico y ese módulo de salida analógico se entiendan, hay que hacer ese mapeo para decirle, venga, cuando sea un valor de cero, asígnemele el valor de cero también a la salida. Y cuando sea un valor de entrada de 1024, eh, asígnemele un valor de 255, ¿sí? Porque si ustedes no hacen este mapeo, ¿qué pasa? Entonces, cuando el Arduino lea a la entrada digamos el valor, por ejemplo, 1024, y usted le va a enviar ese dato a la salida del PWM y le va a enviar 1024. Él va a decir, pero ¿cómo así? ¿Cuál 1024? Yo no entiendo. Porque para él únicamente entiende hasta valores de 255. Entonces, por eso se utiliza esta función map para hacer ese mapeo, ¿no? Para que cuando sea 1024 la entrada, él pues entienda un 255 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando es 512, que es la mitad de 1024, pues él va a entender que es 128, digamos acá. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ahora la siguiente instrucción es enviarle el dato a la salida del motor, es decir, por el pin 5. Entonces, ¿qué dice acá? Ahora utilizamos la sentencia analog write. Ya no es digital write porque estamos hablando de una salida analógica mediante pues el método de PWM. Entonces le estamos diciendo, venga, al pin 5 envíemele lo que tenga en la entrada mapeada, que es esta variable, que ahora serán valores entre 0 y 255. Entonces fíjense, se me olvidó decirles, fíjense que aquí primero se coloca la variable. ¿Cuál variable es la que le vamos a hacer ese mapeo? A la entrada pod. Y esa entrada pod pues es la que está recogiendo los valores entre 0 y 1024. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya le estamos enviando el dato al motor. Listo. Hasta acá nosotros ya construimos el control de velocidad. O sea, el código es muy sencillo. Todo esto que ustedes van a ver acá es únicamente para aprender los LEDs. Es decir, si ustedes quieren nomás variar la velocidad del motor, únicamente necesitan hasta acá y borrarían todos estos indicadores. Y bueno, listo. Entonces el código, fíjense que el código es supremamente cortico. Ustedes utilizando lógica cableada, la cuestión no es tan fácil. Recuerden que nosotros utilizamos, por ejemplo, diferentes métodos para cambiar la velocidad de un motor. Uno de los que hicimos fue mediante un motor Dallender, cambiando la configuración delta delta y de estrella a estrella, ¿listo? Para cambiar la cantidad de polos. En este caso, eh, nosotros podemos variar la velocidad de un motor pues, de una manera muy sencilla, tal como les mostré ahorita el código. Bueno, lo siguiente es analizar lo de los indicadores de LED. Voy a simular para que veamos hasta dónde íbamos. Entonces arranco la simulación. Fíjense en que el motor no arranca, así variemos el potenciómetro, él no va a arrancar. ¿Por qué no arranca? Sencillo, él no arranca porque no le hemos accionado el botón de marcha. Entonces hay que darle el botón de marcha para que él arranque. Fíjense que él arrancó ahí.
Bueno, ahí él va a su derecha, va dando a su derecha y, y pues aquí le variamos la velocidad, que es hasta donde hemos construido el circuito. Fíjese que la bajamos y él va bajando su velocidad. Entonces ahora se la subo y fíjese que él va subiendo, va aumentando la velocidad del motor. Ahí está en su, digamos, en su velocidad casi máxima. Bueno, para que sea máxima tendremos que colocarla en 5 voltios. Fíjense que el motor va cada vez más rápido. Y aquí está la señal PWM que yo les digo. Entonces fíjense, aquí en 50% que es 2.5, vean, ahí está, 50% en uno y 50% dos. Ahora mandémosla en 25%, más o menos, es el 25. Entonces fíjense cómo va variando el ciclo de trabajo de la señal y cómo vamos haciendo de que el motor vaya cambiando dicha velocidad. ¿Listo? Bueno, lo otro la otra parte del código es para poder programar estos indicadores de LED. Entonces fíjense, cuando él va aumentando la velocidad, él me va cambiando los LEDs. ¿Sí? Me va diciendo está en velocidad baja, está en velocidad alta, etcétera. Entonces veamos el código de Arduino para ver esa parte y con ello ya terminaríamos de explicar el control del motor, de la velocidad del motor. Entonces, eso lo hacemos mediante la estructura condicional if y else if, tal como vemos acá. Entonces, él pregunta aquí, si la entrada del potenciómetro es mayor a 0 y menor a 341, ¿esto qué quiere decir? Entonces, nuevamente, sabemos que a la entrada son 1024 valores. Entonces lo voy a dividir en 3. ¿Por qué lo divido en 3? Porque tengo 3 indicadores, el de baja, el de media y el de alta velocidad. Entonces lo divido entre 3. Eso quiere decir que cada cambio de 341, él me va a tomar otro LED. ¿Listo? Entonces en este caso, mientras sea menor a este valor, entonces aquí dice, mientras sea mayor a 0 y menor a 341, entonces enciéndame el primer indicador. Si él llega a pasarse de este valor, implica que él ya entró a media velocidad. Profe, pero ahí Entonces, no diría que es menor que cero. Si es ¿cómo? menor que cero. No, esto es entrada del potenciómetro es mayor a 0. Fíjese, Ah, ok, mayor a sí. 0. Entonces aquí les puedo decir que esta parte del código no es necesaria. Esto lo coloqué simplemente para que pudieran ver la condición i. ¿Listo? Que esto es un i. Pero esto pues es innecesario. ¿No? Únicamente con decir que mientras sea menor a 341, préndame ese LED. ¿Listo? Y aquí esta también ni siquiera se requiere. ¿Por qué? Porque el primero entra acá. Si él no entra acá es porque el valor es mayor a 341. Entonces no era necesario colocar esto. Si la entrada es mayor a 341. No es necesario porque obviamente pues si entra acá es porque es mayor a este. ¿Listo? Pero únicamente lo dices para que vieran estas condiciones AND o INT. ¿Listo? Entonces veamos. Entonces teníamos 341, multipliquémoslo por 2 para conseguir el otro valor. 682. Bueno, 683 es casi lo mismo, no importa. Entonces aquí digo, mientras esa entrada a potenciómetro sea menor a 683 y mayor al valor de 341, entonces enciéndame el segundo LED y apágueme los otros dos. Si no entró ni al primero ni al segundo, eventualmente eso indica que el potenciómetro es mayor a 683. De hecho, ni siquiera tampoco es necesario colocar esto. Así como está, funcionaría. Porque si no entra acá y si no entra acá, entonces su última opción sería esta, la cual dice entonces es mayor a 683, porque ni es menor a este ni es menor a este, entonces es mayor a 683. Consecuentemente está en su última velocidad, ¿listo? Bueno, y, y ya con eso tendríamos la parte de los indicadores. Entonces, esta última parte que ven acá, es cuando él sale de este bucle while que está supervisando si el botón de paro no se ha accionado.
Si él sale de este bucle es porque se ha accionado el botón de paro. Y si se ha accionado el botón de paro, pues hay que apagar todo, ¿no? Hay que apagar el motor y hay que apagar los indicadores. Entonces, por última vez, vamos a simular nuevamente. Entonces, tenemos obviamente que iniciar el motor para que nos funcione. Entonces ahí lo iniciamos. Entonces vamos aumentando. Ahí llegamos a la segunda velocidad y luego llegamos a la tercera velocidad acá. Listo. Y con este paramos el sistema. Fíjense que se paró todo el sistema. Entonces ya con ello habríamos terminado la parte del control de velocidad. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o inquietud, o si todo sí está bien explicado. Si no tienen dudas, entonces voy a proceder a mostrarles el circuito físico. ¿Listo? Entonces denme un momento, ya les muestro el circuito. Me disculparán el ruido que se produce. Dame un momento. Entonces, aquí ustedes ya deberían estar visualizando mi cámara. Entonces, Profe, ¿cómo se enfoca? Qué pena que yo no sé. Pues veo su imagen, pero la veo chiquita. Ah, ya. listo. Ya ahí dije. Entonces, Vamos a ver, voy a voy a alimentar el circuito. Entonces, es un poco complejo grabar esta práctica porque es que toca sostener el motor y toca ir moviendo ¿cómo es que llama? El potenciómetro. Entonces, aquí ya lo que voy a hacer es darle al botón de inicio. Entonces, denme un momento. Entonces, fíjense primero lo de los LEDs. Entonces, yo voy cambiando. Entonces, fíjense, aquí les voy a mostrar aquí en la menor velocidad posible, rápidamente. Va supremamente lento. Y ya lo aumentará la media. Fíjense que ya empieza a rodar más rápido. Y por último vamos a ponerle la velocidad máxima. De hecho, ustedes ahí con el ruido se pueden dar cuenta que el motor ya va andando más rápido. Nuevamente lo voy a bajar a su mínima velocidad. Entonces, bueno, ahí la tengo casi bajante, que ya va mucho más lento. No sé, yo creo que ahí pues, lo pueden visualizar. Entonces ahí tengo, no sé si se vea, tengo el Arduino, aquí tengo pues las resistencias conectadas a los LEDs, el potenciómetro, y básicamente es eso. Entonces si yo oprimo el botón, entonces escuchen ahí el ruido, ustedes están escuchando el motor. Fíjense que si yo presiono el botón de paro, pues el motor efectivamente para. ¿Listo? Entonces ya con ello tendríamos, ya les habría mostrado la parte del circuito.